Querido lector de Monitor Político, muy buenos días. ¿Qué te cuento? Que justamente estaba leyendo en medios, en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, que estaban responsabilizando a los millennials por las fiestas COVID y esto incrementaba el número de contagios. Pero por ahí en los comentarios la gente opinaba y decía, eso no es verdad, no es la generación de los millennials los que están haciendo esas fiestas. Los millennials tenemos 30 años y ya tenemos problemas económicos, crisis de ansiedad, gastritis, bastante trabajo, sin empleo y pocas ganas de hacer fiestas. Los que en realidad están haciendo estas fiestas en tiempos de COVID ya es otra generación, la generación Z. Eso decía la gente en las diferentes redes sociales. Pero resulta que hemos de corregir y no podemos hablar de la generación Z, sino de la generación contemplativa. En fin, para hablar y entender el mundo de las generaciones está nuestro estimado Edwin Carcaño con nosotros. ¿Cómo estás, Edwin? Te saludo con mucho gusto, especialista en estos temas. Hola, Cristi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, muchas gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia del programa. Me da muchísimo gusto saludarlos y también pues me hace muy feliz estar aquí en el programa contigo. Muchas gracias. Bienvenido. Oye, ¿recuerdas que te envié una de estas publicaciones que vi en las redes sociales? Entonces, la generación Z no es la manera correcta de nombrar a estas generaciones. No, porque la teoría generacional es muy puntual en las reglas que hay para ponerle nombre a una generación. Fíjate que cuando uno lee de verdad generaciones, cómo de verdad funciona la mecánica del funcionamiento social de cada grupo de individuos nacidos en determinados años, uno se da cuenta que hay muchísimos errores allá afuera. Una manera que les voy a dar ahorita para distinguir de alguien que sabe, de verdad que sabe, de alguien que no sabe, es cómo llama a las generaciones. Por ejemplo, la generación X, en algún momento nos querían decir, yo soy X, baby busters, porque en Estados Unidos la generación era más pequeña que los baby boomers. Pero baby busters es un nombre derivativo de la generación anterior y eso no se vale. Vale, Porque entonces sería decirle a una generación que vale menos que la anterior o que depende de la otra. o sea que cuando se nombra una generación, el nombre no puede tener nada que ver con el anterior. No es un No, derivativo. no es un derivativo, porque cada generación brilla con luz propia. O Como sea, la ninguna nuestra. generación... Exactamente. No necesitan de la... O sea, todas las generaciones tienen luz propia. Entonces, por eso no pueden tener un nombre derivativo. Edwin, y Por ejemplo... empezando por el Ajá. principio, a ver, una generación comprende cuánto, o sea, qué brinco, qué gap, por ejemplo, de edad. Una generación, eh, de acuerdo a la teoría House-Strauss, que es la correcta, la teoría generacional, dice que una generación dura de 17 a 30 años. Es por eso que muchos autores dicen que entre el año 2000 o 1995 y el día de hoy, ya hubo generación Z, ya hubo generación alfa y ya hubo generación centennial. Pero eso está mal, porque entre 1995 y el 2021, pues apenas han pasado 26 años. Entonces, no puede ser así. En realidad, en todo caso, ha habido una generación. Y en el caso de México, no es igual que en Estados Unidos. México, como heredero del Imperio Español, se mueve a diferentes ritmos que la sociedad anglosajona o que la sociedad germánica o que la sociedad china o que cualquier otro país de Asia. Nosotros ahorita nos movemos en un ritmo que heredamos del Imperio Español, pues porque nosotros somos el producto del choque de la cultura azteca y la cultura española. Nosotros no somos aztecas conquistados, tampoco somos españoles conquistadores, somos un producto de la mezcla, del choque de estas dos culturas. Entonces, en el tema de las generaciones surge el siguiente punto.
para que una generación pueda alcanzar su plenitud, tiene que pasar por lo menos 17 años. Entonces, los millennials en México son de 1983 a 2005. No puede ser de 1983 a 1995 porque hay 12 años. Necesitamos esos 17 años por lo menos. Y generalmente en promedio una generación dura de 20 a 25 años. Esa es la media para Bien, poder ubicarnos rápidamente. bien, me queda claro. Y entonces, hasta donde entiendo, los rasgos generacionales de un país no serían los mismos a los de otro país, por decir Estados Unidos. No, por ejemplo, en Estados Unidos entró una crisis estructural a partir del año 2008, de la gran recesión y de la crisis de los subprimes y de la burbuja de bienes raíces. En cambio, México entró a la crisis estructural antes. Nosotros entramos a la crisis estructural en el 2006, justo cuando empieza la guerra contra el crimen organizado. Y lejos de obtener una victoria rápida, vemos un rápido derrumbe de todo el orden institucional que hoy pues ya no existe, porque hoy la verdad las instituciones están en el punto más débil del siglo XXI. Y probablemente no volvamos a ver tal debilidad en todo el siglo. Edwin, y haciendo un recuento de las generaciones para entender mejor este mundo generacional, me gustaría partir más o menos de 1900-1920, lo comentábamos, y hacer un recuento hasta llegar a la época actual. A la época de hoy. Vamos. Mira, hay una generación que nace a finales del siglo XIX y probablemente hasta el año 1910, y esa es una generación de un arquetipo similar a la de los millennials, y es la generación que de jóvenes les toca la guerra civil mexicana o la revolución mexicana. Después viene la generación silenciosa, que dura de 1911 a 1939. Son los niños sobreprotegidos de la guerra civil mexicana. Acuérdate que en 1920, acuérdate por el dato, ¿verdad? Que en 1920 hubo una pandemia en México. Éramos 9 millones de mexicanos y se murió 1 millón de mexicanos. Es como que ahorita se murieran 12 millones. Todo el mundo tendría, ahorita, si se mueren 12 millones de mexicanos, todos vamos a conocer, o sea, a todos nos afectaría de una manera tremenda, y eso pasó. Entonces imagínate tener hijos chiquitos en un estado como México, que no tiene instituciones, que no tiene seguridad social, y que los dueños del poder están matando entre ellos para acumular más poder y no se preocupan para nada por la ciudadanía. Eso es lo más trágico de esa época. Entonces, estos niños crecen sobreprotegidos. Alrededor de unos 70 y tantos. ¿Ahorita? No, yo creo que ya, pues el más joven nació en 1938, entonces en el 2018 cumplió 80 años. 70 y tantos, 80. O sea, ya tienen ahorita 83 años. Puede que haya uno que otro de esa generación. No, son como 2 millones todavía de mexicanos que les tocó nacer en una crisis estructural, y ahorita sus últimos años los están viviendo en otra crisis estructural, que es todo el ciclo histórico. La generación contemplativa se puede, digamos que parecer a la que nos platicabas de 1920. Es el mismo arquetipo, es el arquetipo del artista. Ok. Son cuatro arquetipos. ¿Cuáles son los arquetipos? Profeta, baby boomer, nómada, X, héroe, millennial y artista contemplativo. Y se repiten. O sea que después de la contemplativa viene la nueva generación baby boomer, pero de versión siglo XXI y con otro nombre. Bueno, y por ejemplo, los bebés que están naciendo en el año 2020 y 2021, que son los llamados bebés pandemials, ¿entrarían dentro de esta generación contemplativa o ya darían el brinco a lo que es baby boomers? No, esta crisis de la pandemia está agudizando y concentrando todavía más la problemática en la que estamos viviendo. Hay que sobreproteger más a los niños todavía hoy. Prueba
de que estamos todavía en la parte más crítica de la crisis estructural. Yo espero, cuando hice esta proyección, en mi libro dice que probablemente para el 2028-2030 estemos saliendo de esta crisis estructural y entremos a un nuevo surgimiento institucional, pues que espero que sea muy padre y muy bueno para México y que ya todos podamos descansar de estos años tan horribles que nos ha tocado vivir desde el 2006. Disculpa, ¿cuál es tu pronóstico? ¿2028-2030? Sí. Híjole, para eso falta mucho, caray. Todavía falta. Pues a ponernos las pilas. Sí, es que esto, cada sociedad decide qué tan bien o quién tan mal la paga. Pues vea los países nórdicos que bien la pasan siempre, mucho orden, mucha institucionalidad, mucho respeto a la autoridad y también leyes muy bien hechas. Porque donde hay leyes que están mal hechas y que abusan del ciudadano, pues el ciudadano tiende a rebelarse más y consecuentemente la crisis estructural es más fuerte. Pues entonces, tiene sentido. depende de nosotros. Sí, tiene sentido. Sí, depende de nosotros. Que después de 2028-2030, que a lo mejor ya que nos hayamos estabilizado todos como planeta y se haya dado como un reset de muchísimas cosas, de entidades financieras, de entidades institucionales, académicas, entre otras cosas, entonces haya mucha esperanza, haya muchas cosas positivas, energía muy buena y otra vez la gente tenga ese deseo de como poblemos el planeta, ¿no? Volver a empezar. Y ser parte de una generación de baby boomers. De una nueva generación de baby boomers, así es. Yo en lo personal pienso que una buena, con esta llegada del surgimiento institucional, vamos a ver cosas muy positivas para México y también nuevas tecnologías que van a permitir un estilo de vida más sustentable. Pues muchísimas gracias, mi querido Edwin. Como siempre, un placer platicar contigo. Déjanos tus redes sociales para por ahí leerte. Claro que sí. Síganme en Spotify, como Mundo Generacional. Ahí me pueden seguir, esa es mi red social favorita. Sí, síganme, Spotify, ponen Edwin Carcaño y ahí me pueden seguir. De acuerdo, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Muchísimas gracias.